¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, agradezco al Instituto de Género del Consejo de Abogados la posibilidad de poder compartir con mis colegas mediadores, con mis colegas abogados y toda aquella persona que se encuentre interesada en lo que es mediación y sobre todo en tratar de visualizar la perspectiva de género dentro del proceso de mediación. Como integrante de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, resultó ya desde el Ministerio de Seguridad. ¿Alguien está ahí no está desmuteado? Ahí está, bueno. Como les decía, desde el Ministerio de Seguridad y de Justicia de la Nación, hace unos años se tuvo la inquietud de formar a los mediadores desde una perspectiva de género, ¿no? Y lo importante es esta formación de futuros mediadores para ver más que nada cómo este tipo de proceso de resolución o de gestión, más que nada, a mí me gusta decir como gestión alternativa de conflicto. ¿Y por qué cambio la palabra gestión, la palabra resolución por gestión? Porque a veces solemos tomar como que si no hay un acuerdo, no es positiva la mediación. Y yo pienso que dentro de la mediación, dentro de este encuentro que se dan entre las partes, con un tercero neutral, en un ambiente donde se pueda dialogar, porque el mediador es un facilitador del diálogo, ya se empiezan a gestionar internamente ciertos mecanismos que hacen que las personas después puedan llegar a dialogar. Es más, hay situaciones en las cuales durante el proceso de mediación, dentro de la reunión, quizás no se logre un acuerdo, pero más adelante las personas, como empiezan a hablar, como empiezan a lograr comunicarse de una forma no violenta, después se acercan nuevamente a la mediación y logran ese acuerdo. Entonces, pienso yo que es muy importante este enfoque y ver a la mediación como un proceso alternativo obviamente a un proceso judicial, para poder gestionar sus conflictos. Siempre teniendo en cuenta, como les decía, los principios de la mediación, que es la voluntariedad. Recordemos que es un proceso totalmente voluntario, no se puede obligar a la persona a venir a mediación, aun cuando en nuestra normativa tenemos la ley de mediación familiar prescripción obligatoria. Se le invita a las partes a venir, ellos pueden no venir y el proceso sigue. Pero es una alternativa, una oportunidad, como siempre digo yo, de encuentro para que las partes traten por sí mismas, dando sus propias propuestas. Recordemos que en un proceso judicial se brindan todas las pruebas, se brindan todas las partes y es el juez el quien toma las decisiones. Pero en la mediación, el poder la tienen las partes. Y eso es tan importante de poder difundir para que las partes se empoderen, tomen esa responsabilidad de aquí en el futuro. Una de las características de la mediación es también visualizar lo que yo quiero para mi existencia, para mis hijos, de acá en adelante, y eso también caracteriza y empodera a las partes, caracterizando la mediación como un elemento que es fundamental, creo yo, para la gestión de conflictos de una manera, como le decía, no confrontativa. Dentro de lo que es la perspectiva de género, tenemos que recordar de que para más o menos meternos en tema, porque la idea de hoy es compartirles a ustedes, más que nada creo que los que van a sacarle más provecho son los colegas mediadores, ¿no? Aquellos que ya están formados en mediación, quizás mucho mejor aquellos que tengan algún otro tipo de formación en género, pero más que nada para que podamos visualizar desde el proceso de mediación cómo podemos ir abordando el conflicto desde una perspectiva de género. Pero para empezar, por el principio diríamos, tenemos que recordar que género, cuando hablamos de género, hablamos de un constructo social, algo que construimos entre todos. Un autor que se llama Machicao decía que justamente un constructo social que se da también en forma cultural, en forma histórica. ¿Por qué? Y les invito a pensar de la siguiente manera. Hoy en día, que una mujer vaya a la facultad, que estudie, se forme, es algo completamente normal,
no tiene ningún problema. Sin embargo, hace menos de 100 años atrás, no era tan así, no era tan fácil. Entonces, estas cuestiones se van modificando con el transcurso del tiempo, y vemos también que por eso, cuando hablamos de género, no solamente hablamos de un constructo social, porque también se da mucho en relación al contexto donde está, no es lo mismo la figura de la mujer aquí en Argentina que, por ejemplo, en países árabes, donde no tienen tanta independencia, por ejemplo, la mujer. Entonces, todo eso forma un constructo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar las cuestiones que se relacionan con el género. Pero por eso tengamos eso presente. Es un constructo social, algo que construimos entre todos. ¿Por qué es importante formarnos en género? Primero, tengamos en cuenta de que hay veces que cuando hablamos de género la gente entiende que solamente es de la mujer, y no. Género abarca hombre y mujer, y no es también algunas cuestiones, ideas de que siempre estamos a favor de la mujer, no. Tenemos que tener en cuenta que el género como constructo social tiene en cuenta los roles y los estereotipos de lo que se considera masculino y femenino. Entonces, ¿cómo se conciben esos comportamientos, las prácticas, cuestiones de también los personajes, las personas no binarias, las diversidades? Todo eso tiene que ver con el género. Para adentrarnos un poco a lo que recién decía, roles y estereotipos, no es lo mismo. A veces se malentiende como que roles y estereotipos es lo mismo, no lo son. Los roles, según un autor que se llama Bleichmann, son esas expectativas, las expectativas que se tienen en cuenta en relación a lo que se considera como un comportamiento adecuado de un hombre o de una mujer dentro, como les decía hoy, un contexto social. Por eso, y para darles un ejemplo que ayude un poco a entender este concepto, cuando hablamos de roles, algo que escuchamos mucho son, por ejemplo, los roles de la mujer de cuidado y los roles del varón de proveedor. Esto es algo que ya viene tomado ya de esta idea del patriarcado. También estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Si dijimos que roles son expectativas, los estereotipos son las imágenes que se tienen, imágenes estructuradas, que son aceptadas por todos como algo femenino, como algo masculino. Vamos a hacer un ejemplo como para poder entender. Roles. Rol de la mujer, el rol, como decía, de cuidado, el rol reproductivo. Muchas veces tiene que ver con el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico. Hoy en día se está evolucionando en base a eso, se tiene en cuenta en algunas cuestiones respecto de las cuestiones familiares, el trabajo doméstico, que está perfecto, porque es un trabajo que antes no era considerado como un trabajo remunerado. Y también dentro de los roles femeninos está el hecho de estar subordinada muchas veces a las decisiones del varón o del varón que está presente dentro del hogar. Dentro de los roles del hombre estaría el rol productivo, aquel que tiene la salida hacia afuera. Recordemos que la mujer tiene un rol doméstico, un rol interno de lo privado. El hombre tiene el rol de ir hacia lo productivo, hacia el mercado, el varón proveedor, el que tiene el trabajo remunerado como varón proveedor, que tiene el poder, la responsabilidad, la decisión dentro del hogar, bueno, la autoridad. Todo eso tiene que ver con estos roles del que hablaba Bregman. Sin embargo, cuando hablamos de los estereotipos, recordemos entonces que estereotipos eran imágenes, esa imagen aceptada como masculino o femenino, vemos a la imagen del varón como una imagen fuerte, dominante, valiente, a veces hasta asociado con la rudeza, y la mujer es sentimental, es más frágil, recatada, dulce. Entonces esos son tomados como estereotipos, ¿no es cierto? Entonces fíjense, y quiero que recuerden esto porque más adelante vamos a ver cómo estas cuestiones todavía afectan a las conflictivas que se dan, sobre todo dentro de lo que llamamos mediación familiar. Se puede presentar en cualquier tipo de mediación, pero más que nada se puede visualizar mejor dentro de las mediaciones familiares. Pero, gente, esto se sigue visualizando. Quizás
un poco menos, pero de que existen todavía estas cuestiones siguen presentándose. Hoy en día vemos en nuestras nuevas generaciones que esto se va disminuyendo un poco, pero existen, como les decía, porque hoy la mujer sale hasta al mundo del trabajo, ¿no? Tiene su rol también productivo, su rol de proveedora del hogar. Y el varón también se puede encargar de cuestiones. Tenemos chefs varones que son espectaculares, modistos que son espectaculares, son esas cuestiones, esas imágenes que quizás anteriormente quizás no tenían aceptación y hoy en día sí la tienen. Pero para poder entender esto, y me voy pasando ya a lo que es la imagen de la mujer o el lugar, más que nada el rol de la mujer dentro del ámbito laboral, hoy, como les decía, hay mujeres que forman parte dentro del mercado laboral, pero sin embargo no obtienen las mismas oportunidades que el varón. Ahora, ¿por qué pasa esto? Sería la pregunta del millón. Porque todavía sigue habiendo ciertas ideas de que la mujer, aparte de tener que desarrollarse, porque es su derecho de poder desarrollarse personalmente en la profesión que elija, en la carrera que elija, en el oficio que elija, en el emprendedurismo que elija, también viene con ella el rol de cuidado de antaño. Entonces, imagínense ustedes, más de una debe estar también pensando en sí misma de cómo a veces cuesta conciliar esa lección que como persona tengo, a menos de que seamos mujeres, como persona tengo el poder desarrollarme, de también tener el cuidado de toda la prole, de todos los hijos, en solitario. No digo que no colabore el hombre, sino que muchas veces esto se realiza en solitario. Hace unos años atrás, por ejemplo, no se contemplaba, me ha tocado a mí como experiencia personal, que yo tuve mis hijos, uno de mis hijos, casi al final de mi facultad, ¿no? De mi carrera como abogada. Y antes no teníamos licencia por maternidad, entonces muchas veces teníamos que optar o ser madres o ser profesionales. Y no es justo ese tipo de decisiones. Bueno, hoy también en día esto ha ido evolucionando, pero para ir teniendo en cuenta de que hay generaciones que todavía tienen esos recuerdos, tienen esas cuestiones, tienen esas creencias muy arraigadas. Las nuevas generaciones, gracias a Dios, no están haciendo uso de estos avances, de estas conquistas de muchas mujeres que han logrado que se reconozcan ciertos derechos fundamentales, sobre todo para las mujeres que quieren seguir con su carrera profesional y también con sus familias. Como les decía, a veces todavía sigue dentro de la responsabilidad de la mujer, como tomado el deber de cuidado, que tiene que muchas veces conciliar con sus deberes laborales, con sus deberes de trabajo. Por eso también hay muchas mujeres, sobre todo en ciertas empresas, que tienen el techo de cristal, o sea, pueden llegar hasta cierto punto, porque al momento quizás de tener la preparación, la formación, los años y tener, si vamos a hacer una evaluación al lado del varón, tienen casi lo mismo más, sin embargo no acceden a esos lugares de decisión o de cargos importantes, jerárquicos, porque está el tema de, ay, buenos madres, como carga de familia y demás. Aunque no se dice a viva voz, eso todavía sigue existiendo, esa desigualdad estructural que lo llamamos nosotros, en las cuales vemos que mujeres que están muy bien preparadas tienen que seguir luchando para que esa preparación se reconozca por el hecho quizás de tener una familia también con ellas mismas. Esto se vio mucho en la pandemia, cuando se tuvo que hacer el teletrabajo y muchas mujeres tenían que hacer teletrabajo y a su vez tenían que conciliar con el apoyo a sus hijos o a su familia, por ejemplo, en las cuestiones escolares y demás. ¿Hasta ahora se me sigue escuchando bien? Pregunto. Excelente, Doc. Bien. Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, para ir haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo. Vimos el concepto de género,
vimos la diferencia que existe entre roles y estereotipos, pudimos repasar un poco con estas cuestiones que tienen que ver con el lugar de la mujer dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? El enfoque que sea de la división de trabajo, y respecto de lo que es la transversalidad o perspectiva de género, en la conferencia de la ONU en Beijing se buscó incorporar el género a las instituciones y políticas públicas para ayudar a corregir estas desigualdades, que hablamos de la desigualdad estructural. Y en Argentina, la ley 27.499, reconocida más como la ley Micaela, propone un enfoque capacitador, ¿no?, a todas las personas que desempeñan una función pública en diferentes niveles y jerarquías, dentro de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y de acuerdo a lo que explica una autora, Marcela Basterra, es para transformar la realidad a través de la información, sensibilización y aprendizaje de las diferentes necesidades que a veces se producen con respecto de las vulnerabilidades respecto de la mujer. Entonces, esto también nos lleva a pensar un poco en todas las otras cuestiones que generan muchas veces el hecho de ser mujer dentro de ciertos ámbitos, como por ejemplo lo que hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Las relaciones de poder se expresan de manera diferente, ¿no?, según los contextos, como habíamos dicho, las características sociales y económicas, etc. Entonces, a estas cuestiones quizás de ser mujer se le suman, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la clase social, cuestiones que tienen que ver con pertenecer a un grupo originario o no, cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual también, la edad, y interviene todo eso con el género. Por ejemplo, no es lo mismo ir a postular para un trabajo una mujer de 25 años, sin carga de familia, con una clase media, que alguna mujer mucho mayor, que quizás no tiene cierta formación, o que pertenece a un pueblo originario. Entonces, fíjense todo lo que conlleva estas cuestiones, amén del género, lo que se suman a estas cuestiones de género. Y hay que tener en cuenta para evitar estas desigualdades injustas que se hablaba hoy al principio, y que por eso es tan importante, insisto, y me van a escuchar varias veces dentro de la charla, que yo insisto con el tema de la formación de género. ¿Por qué insisto con el tema de la formación de género? Porque para yo poder reconocer derechos, para poder visualizar derechos, tengo que saber cuáles son. Y para poder defenderlos, tengo que conocer cuáles son. El enfoque de género, o la formación, mejor dicho, la formación desde una perspectiva de género, me permite otros lentes, poder visualizar, poder mirar y poder tener en cuenta conscientemente estas cuestiones para evitar que se propaguen estos injustos, para defenderlos en casos de que se llegue a poner una injusticia, y sobre todo como para prevenirlos. Cuando hablamos de relaciones de género, estamos hablando de relaciones de poder. Foucault decía que están presentes siempre estas relaciones de poder desde antigüedad, siempre están presentes estas relaciones de poder en nuestro cotidiano. Y se reproducen en todo ambiente, ¿no? Se reproducen dentro de los aspectos familiares, laborales, de las relaciones de pareja, en las amistades. Siempre tenemos presentes las relaciones de poder. No podemos negar que existen, cuando hablamos de relaciones de género, de este tipo de relaciones de poder, que se van o que se han visto aumentadas de alguna forma por el patriarcado. Recordemos que el patriarcado es esta filosofía que entiende al varón como centro de todo. Hoy en día esto está cambiando. Pero para volver al punto de vista, ya hablamos de género, hablamos de roles, hablamos de estereotipos, hablamos de desigualdades estructurales, hablamos de interseccionalidad, y ahora vamos a meternos un poco a lo que es mediación. La mediación es un método alternativo de gestión de conflictos que se caracteriza por tener presente un tercero
que es neutral, que es imparcial y que es facilitador del diálogo entre las partes. Dentro de los que son los diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿alternativos a qué, me dirán ustedes? Alternativos a un proceso judicial. En este caso tenemos a las partes que, si pueden dialogar entre ellos, se produce directamente lo que llamamos negociación, entre ellos pueden tratar de buscar un acuerdo en base a sus intereses. Ya cuando ese diálogo no se puede dar con cierta fluidez, buscan entonces un mediador, que en este caso es un tercero, como les decía, neutral, imparcial, que facilita el diálogo entre las partes, que no hace propuestas a diferencia del conciliador, que sí las puede hacer, y el árbitro, el arbitraje sería el otro método de gestión alternativa de conflictos, en la cual el tercero, que sigue siendo neutral e imparcial, ya tiene un poder mayor porque va a decidir la cuestión que las partes le plantean. Pero volviendo a la mediación es un proceso, como decía Jorge Lichtero, en la cual hay una responsabilidad propia de los participantes en tomar la decisión que influye en sus vidas. Me encantó esta frase. Y hay que hacerle entender o difundir esto respecto de la mediación. En la mediación, las partes tienen el total poder y protagonismo en base a las decisiones que van a tomar para poder llegar a una solución futura de su conflicto, ¿no? A lo que puedan acordar. Pero ¿qué es lo que empodera y diferencia esto? Que cada uno va a acercar la propuesta que le es posible, la propuesta que le es más conveniente a sus intereses, que no sucede en un proceso judicial. En el proceso judicial está el poder, lo tiene directamente el juez, pero en este caso las partes tienen el poder en la mediación, las partes que con la ayuda de este tercero neutral que va facilitando el diálogo, van acercando sus diferentes propuestas. Entonces, hay como un empoderamiento de la persona que puede decidir lo que quiere, lo que considera conveniente, como les decía, de acá en adelante para poder solucionar ese problema que a veces es una carga para ellos porque tenemos la connotación negativa del conflicto. Solemos asociar al conflicto como una carga, como algo que nos pesa, a veces que nos duele, cuando el conflicto es una oportunidad de cambio, es tratar de cambiar algo que no está funcionando. A veces no puedo solo, necesito de otro que me ayude a poder entablar ese puente de comunicación que muchas veces se ha perdido porque hay muchas cuestiones internas que hacen que no pueda dialogar de una forma directa con el otro y bueno, digo dos palabras y estoy peleando. Entonces ahí es importante y necesario tener un tercero que me ayude a entablar ese diálogo. Pero vuelvo al punto de la definición, que es entender que las partes tienen un poder fundamental en la mediación. Y metiéndonos dentro de lo que es el tema que hoy nos congrega, que es cómo podemos visualizar el proceso de mediación desde una perspectiva de género. Voy a hacer una breve introducción para mis colegas mediadores. Recordemos que la mediación es un proceso informal, pero que tiene cierta estructura, ¿no? Un procedimiento que tiene cierta estructura que tenemos que respetar. Dentro de esa estructura tenemos la entrevista de la premediación, la apertura de la mediación, el ingreso al conflicto, la exploración del conflicto, el replanteo, el cierre y luego el seguimiento. Para ir ingresando a cada uno de estos puntos, la primera parte sería la premediación o la entrevista de premediación, en la cual, para ir ingresando también a esta perspectiva de género dentro del proceso, lo que ejerzo en el primer lugar cuando la persona viene al centro de mediación y solicita la mediación es la escucha activa. Una de las herramientas que también vamos a ver un poco más con precisión más adelante cómo lo abordamos. Estar no solamente escuchando a la persona en el relato de cómo me está diciendo cuál es su conflicto, sino cómo me lo está diciendo. ¿Cuáles son estas cuestiones que quizás le estén afectando? Y yo tengo que tomar en esa situación
mucha atención. ¿Para qué me sirve la entrevista de premediación? En primer lugar, para poder encuadrar si ese conflicto que me está trayendo la persona es mediable o no. Tenemos una ley de mediación integral, la 3323C, que establece en su artículo 3 y 4 cuáles son estas cuestiones mediables y no mediables. Las cuestiones mediables son amplias, son todas aquellas cuestiones que son disponibles para las partes. Tenemos el impedimento de que no podemos mediar cuando hay una situación de violencia, ¿no? En ese caso, nuestra ley nos impide la mediación en sí misma. Y luego tenemos todas las demás cuestiones que sí se pueden mediar. Tenemos cuestiones que son no mediables, como les decía, que ya están determinadas dentro de la normativa. Entonces es importante conocerlas. Por ejemplo, no se puede mediar cuestiones que causan estado. O sea, si viene una persona y me dice, me quiero divorciar de mi esposo, no lo aguanto más, yo no, le tengo que explicar que no se puede hacer ese proceso mediante mediación, sino que tiene que ir a un proceso judicial. Lo mismo cuando pasan reconocimiento de hijos y demás. Son cuestiones que causan estado que están específicamente determinadas dentro de la normativa. ¿Qué hago en esa situación? Le digo, no, señora, tiene que irse. No, está también dentro de las capacidades que puede realizar el mediador en hacer las derivaciones pertinentes, decir, mire, no se puede hacer con mediación, tiene que ir a un proceso judicial, puede ir a una defensoría, puede buscar un abogado, tiene que hacer otro camino. También hay que destacar que la mediación, aunque es una alternativa importante dentro de la gestión de conflicto, como toda herramienta de gestión de conflictos, no sirve para todo. Hay cuestiones que se pueden mediar, hay situaciones que se pueden mediar, y hay situaciones en las cuales hay que derivar quizás a otro profesional. Entonces también es importante que haya un tipo de sinceridad profesional ahí del mediador y derive aquellas cuestiones que no son conducentes de una mediación. También la charla de premediación me sirve, como les decía, para encuadrar si es o no mediable, para ver qué tipo de mediación va a ser, si es un tipo de mediación familiar, si es un tipo de mediación comunitaria, si es un tipo de mediación penal, los diferentes tipos de mediaciones y poder encuadrarlo así para derivarlo después dentro del centro de mediación al mediador que esté capacitado en ello. También dentro de la charla de premediación, aparte de la escucha activa, lo que se realiza es explicarle a la persona de qué se trata la mediación, que entienda el alcance que va a tener la mediación, que entienda que es un tipo de proceso voluntario, que yo invito a la parte, fíjense la diferencia, no cito a la parte, invito a la parte a venir, por lo tanto la parte lo que puede hacer es asistir, decir, mire, estoy interesado, me voy a quedar, o decir, no estoy interesado, y retirarse, para eso se hace el acta justamente de no acuerdo, o puede no venir, que se hace el acta de comparecencia también, y eso significa que el proceso va a seguir, si hay un proceso judicial mediante, ese proceso va a seguir. Pero lo que hay que dejar en claro es que no se puede obligar a una persona a estar dentro de una reunión de mediación. ¿Sí? ¿En qué momento lo puede hacer manifestar al mismo inicio, como también después decir, mire, llegó hasta acá, me quiero retirar, y se retira? Es muy importante respetar los procesos personales de cada uno. Por eso también no hay que apurar los acuerdos, digo yo, no hay que apurar los acuerdos, porque si yo apuro un acuerdo de la cual la persona no está convencida, ese acuerdo va al fracaso, indefinidamente. Entonces también hay que respetar los procesos de cada parte. Hay que expresarle a la persona los alcances también, que no está obligado a acordar algo, no está obligado a firmar algo que no le resulta conveniente, que no entiende, que no le parece conveniente para sus intereses. Y bueno, ir hablando sobre el tema de los procesos, de los costos, de los tiempos que hay que tener para poder invitar a la otra parte.
En síntesis, esas serían las cuestiones más importantes de lo que es la premediación. Y dentro del enfoque de género en una premediación es importante escuchar a la persona, como les decía, con una escucha activa, una escucha atenta, visualizar si está o no dentro del marco mediable o no, expresarle eso también a la persona, y si no, derivarla al profesional o al paso siguiente más conveniente. Dentro de la otra parte, del otro punto del proceso de mediación, está la apertura de la mediación, que consta en que las partes se presenten. Ahí mismo puede surgir que en general las mediaciones se hacen de manera conjunta, todos juntos, se abre la reunión, se escuchan las partes. Pero puede surgir también que una de las partes me exprese que no quiere estar frente al otro. Entonces, desde el inicio se hacen lo que llamamos mediaciones privadas, reuniones privadas. También hay que respetar esta decisión por parte de la persona que así lo solicita, porque yo quiero que la persona se quede voluntariamente, escuche, me dé su propuesta, que después yo voy a trasladar a la otra persona, pero que esté, que se aproveche esa oportunidad. Porque, ¿cuál es la otra cuestión? Que se vaya. Y yo quiero que esté, que se pueda conversar. Lo único que cambia es que se atienden en tándem, ¿no? Se atienden en dos lugares distintos. Se trata de que las personas no, si es posible, no se crucen. Pero en este sentido es importante también respetar las decisiones que tienen las personas al momento de reunirse. Como les decía, en general es una reunión conjunta, pero también se puede hacer reuniones privadas. En la apertura de la mediación se toma el DNI, se toman los datos de la persona para corroborar realmente que esté la persona a la cual nosotros invitamos. Luego se hace la presentación, se presenta el mediador, y hay una cuestión importante que es el discurso del mediador, en la cual el mediador vuelve a explicar a las partes, porque recordemos que en la premediación vino solamente la persona que solicita la mediación. Quizás la otra persona no conoce el alcance, no conoce todo lo que tiene que ver una mediación, entonces en el discurso del mediador le explica a ambas partes o a la parte cada una en particular en qué consiste la mediación, cuál es su alcance y demás. Les explica también los principios de voluntariedad, de confidencialidad, se firma un acta de confidencialidad y sobre todo consensúan entre las partes, se explica a las partes las reglas de convivencia, entre comillas, ¿no? Las reglas que se van a dar y se tienen que respetar dentro de la mediación. Las reglas son simples: no descalificarse, no insultarse, no denigrarse de ninguna forma, porque recordemos que en la mediación se tiene que dar un diálogo. Imagínense si empiezan a hacer este tipo de descalificaciones, no se puede seguir. Entonces, es importante este tipo de consentimiento informado que se le da a las personas sobre el rol del mediador como guía de esta reunión y sobre todo esas reglas que tienen que ser respetadas, porque les aseguro que más de una vez se tienen que recordar estas reglas a las partes, porque llega un momento en que alguna cuestión ahí hace saltar la térmica y hay que recordar a las personas a los cuales ellos se comprometieron al momento de aceptar, mediar o no. Porque una vez que se le informa todo esto, la pregunta es, escuchado todo esto, ¿se aceptan mediar? ¿Se van a quedar? ¿Quieren seguir con la mediación? Si la respuesta es afirmativa, obviamente estas reglas están aceptadas. Bueno, otro punto también dentro del proceso de mediación es el ingreso al conflicto. Acá en el ingreso al conflicto se suele dar la palabra a quien solicita la mediación, relata esta parte la cuestión, el conflicto, y luego le toca a la otra parte también dar su versión. Pero ¿qué es lo que suele pasar muchas veces? Es que se produce la colonización de la historia, en la cual la persona, en vez de explicar cuál es su visión del conflicto, lo que hace es justificarse de aquello que la primera persona dijo.
lo que ella dijo no es cierto, o lo que él dijo no es así, estás tergiversando. Entonces lo que hacen es justificar una cuestión que no hace en sí a la mediación. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Preguntándole a la segunda persona, ¿cómo ve usted el conflicto? La señora o el señor ya se expresó. ¿Cómo ve usted el conflicto? ¿Qué es lo que usted considera que es el problema en cuestión? Entonces ahí le permitimos no tanto justificarse, sino dar la versión que tiene la persona, la percepción que tiene del conflicto, que es totalmente diferente a la otra. Recordemos que al momento del ingreso las personas nos hablan de su posición, lo que nosotros llamamos posición en mediación, que es el qué quieren, porque todavía no se está indagando sobre sus verdaderos intereses. Entonces, para poder saber realmente qué quiere cada una, yo tengo que escuchar la versión personal de cada una, no la justificación del otro, la versión personal de cada una de las partes. ¿Eso qué me lleva a mí? A establecer lo que vamos a llamar después una agenda provisoria de temas. Y vuelvo acá a tomar el tema de la voluntariedad. Cuando una persona se acerca al centro de mediación a solicitar una mediación, ejemplo, régimen comunicacional o alimentos, eso sería lo que en general se va a tratar en la mediación. Pero eso no obsta a que si hay una buena comunicación entre las partes, se puedan dar otros temas que se puedan llevar adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque en mediación, sí, el mediador realmente facilita el diálogo entre las partes, escucha, hace que las personas interactúen de una forma no violenta, que puedan expresar realmente cuáles son sus intereses, pueden llegar a tener otro tipo de acuerdos además. Y cuanto más específicos hagamos al acuerdo, mucho mejor. Porque se producen cambios cuando uno, por ejemplo, a un ejemplo, cuando uno... Hay un micrófono abierto ahí. ¿Está? Sí, ya está solucionado. Bueno, cuando uno se producen las separaciones de las parejas, sean tanto esposos o convivientes, se genera todo un cambio en esa dinámica de familia. Y quizás cuestiones que yo antes las tenía como cotidianas, como por ejemplo, ¿con quién pasa el cumpleaños? El chico. Ahora es un tema de conflicto. Primero conmigo, después con vos, pero a vos ya pasó conmigo, a vos ya pasó el año pasado con vos, ahora quiero yo. Entonces, algo tan simple como con quién pasa las fiestas, las vacaciones o los cumpleaños, genera conflicto. Y eso se puede determinar, si hay un diálogo en ese momento, si se puede llegar a dar, eso también se puede determinar en el acta de mediación. ¿Y qué es lo que es importante acá? Corta ese margen de incertidumbre que a veces causa esa sensación de no saber qué hacer con ciertas cuestiones que son normales, que son cotidianas. Entonces, fíjense, ya tener determinado, planificado eso, me ayuda a las decisiones que voy a tomar, me ayuda también a planificar como adulto las decisiones que yo voy a tomar. Así que no es un dato menor estas cuestiones. Pero bueno, volviendo a la agenda provisoria, se les comunica a las partes sobre qué tema vamos a hablar. Si quieren hablar de algún otro tema, se anota, se pasa a la otra parte. Mire, la señora o el señor quiere hablar de estos temas, podríamos hablar, y ahí expresa si quiere o no. Si la persona no quiere tratar ciertos temas, y no se van a tratar, porque como les decía, tenemos que respetar los procesos y la voluntariedad de cada uno. Entonces, tenemos los puntos fundamentales, a veces se puede tratar algunos más que otros, pero siempre tenemos que tener dentro de esa agenda los temas y discutir con las personas, porque al fin y al cabo los protagonistas de la mediación son las partes. El problema, el conflicto es de las partes, y lo que ellos quieran tratar tenemos que respetar.
Dentro de lo que es el ingreso al conflicto, también utilizamos una de las herramientas que es el parafraseo, es el devolverle a la persona el relato más resumido, neutralizando el lenguaje ofensivo, aclarando ciertos puntos, y es importante aclarar esto porque lo que yo escucho como un tercero, como cualquier persona, yo puedo considerar cuestiones importantes, pero desde mi percepción, que pueden ser muy distintas a la percepción del otro. Quizá algo que para mí es una tontería, para el otro es de vida o muerte. Entonces, cuando yo devuelvo ese relato, le estoy dando la oportunidad con el, entonces, señor o señora, usted me dijo tal cosa, ¿es así? Yo le doy con ese es así la oportunidad de que me pueda aclarar, modificar o ampliar eso que yo escuché. Ahí está. Por eso es importante el parafraseo como elemento dentro de lo que es el ingreso al conflicto. Otro elemento, otra parte dentro del proceso de mediación es la exploración del conflicto. Y acá ya recordemos que escuchamos a las partes, hicimos el parafraseo, establecimos una agenda provisoria, y acá es donde yo voy a meterme un poco más en indagar los intereses de las partes, porque como dijimos al principio, las partes solamente me revelan su posición, su qué quieren, porque también todavía están viendo cómo es el mediador, están entrando en esa confianza, están buscando a ver si realmente pueden expresarse con esa confianza en el mediador. Dentro de la exploración del conflicto, el mediador lo que puede ver acá es si él percibe que alguna de las partes se está guardando cierto tipo de expresión o está cambiando, se queda mucho tiempo callada, lo que puede hacer el mediador es llamar, si no estuvo de un principio en privada, ir a privada para entonces ahí en ese ámbito un poco más de intimidad pueda expresarle, pueda explicarle a la señora, puede decir, mire, estoy visualizando cuando yo pregunto esta cuestión, usted no me está contestando, se debe a algo, quizás yo entendí mal, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme. Se da en ese ámbito como para que uno pueda, dentro de la reunión privada, indagar un poco más dentro de los intereses, ¿no? Recordemos, y también se le dice a la persona, de que también en esa reunión privada se mantiene la confidencialidad. ¿Por qué? Porque ahí justamente es donde yo necesito que la persona me comente realmente cuál es la situación, porque yo puedo haber percibido algo, pero dentro de privada yo puedo indagar más, puedo preguntar, puedo utilizar otras técnicas como abogado del diablo o agente de la realidad para ir trabajando ese conflicto con esa persona en particular. Y lo mismo después hago con la otra parte. Siempre manteniendo la confidencialidad de ambas reuniones. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo revelar aquello que se habló en privada con la persona. Generalmente lo que hacemos es, una vez reunidos nuevamente en conjunta, ya habiendo preguntado a la persona qué se puede revelar y qué no, se le suele invitar a la persona que pueda ella expresarse de una forma más abierta, pero como les decía, tenemos que respetar esa confidencialidad de privada y no podemos revelar nada de esto en conjunta. ¿Qué me permite esta reunión privada a mí como mediadora? Tener más claridad sobre esas cuestiones que quizá la otra persona delante del otro no se quería expresar abiertamente. Me permite explorar intereses y necesidades, porque recordemos que un conflicto desde la posición no se puede solucionar. Tengo que ir más allá. ¿Se acuerdan del iceberg? Lo que primero que me muestra la gente es la punta, es la posición, pero debajo de eso hay un montón de cosas más que yo puedo ir desentrañando con preguntas en un ámbito más cerrado con las reuniones privadas. Luego viene el replanteo. Y en este replanteo, yo ya salí de la posición, ya entré dentro de los intereses, ya estoy trabajando alternativas que me van acercando las partes, diferentes propuestas de cómo tratar de solucionar. Trato de alentar una interacción, si es posible, entre ellos,
que se puedan hablar de forma tranquila, no violenta. Se utiliza también el reencuadre. Recuerden que al principio cada uno venía con un relato, con una idea del conflicto, y ahora una vez que lo fuimos trabajando las alternativas, ese relato se fue nutriendo de esas propuestas, lo que hace que veamos al conflicto de otra forma, ¿no? Tratemos de reencuadrarlo de una forma más superadora de ese conflicto, a ver si es posible llegar a un acuerdo. Y dentro de ese reencuadre se van estableciendo esas ideas que entre ambas partes están de acuerdo o no. Luego de esto, este trabajo que se realizó, se pasa al cierre de la mediación. Este cierre puede ser sin acuerdo, cuando las partes con esas propuestas que fueron acercando no están de acuerdo, ninguna les cierra de alguna forma, entonces se produce el cierre sin acuerdo. O también se puede producir el cierre con un acuerdo que puede ser total o parcial. Total es sobre todo lo que habíamos estimado dentro del acta de requerimiento de la mediación, o puede ser por cuestiones parciales. Y acá, ¿qué es importante dentro de lo que es el género, dentro de lo que es el acuerdo? Siempre tratar de que los acuerdos sean escritos de una forma positiva, tratar de que no tenga términos que sean quizás no inclusivos, ¿no es cierto? Como les decía, ser redactado de una forma positiva hace que también me facilite a mí el cumplimiento, porque no me dice qué tengo prohibido, me dice qué tengo que hacer. Entonces es otra forma de facilitarme a mí la acción a la cual yo me comprometo al firmar el acuerdo. Y luego viene el seguimiento del acuerdo, de pasar un lapso, generalmente unos 6 meses, se llama nuevamente a las personas, se pregunta qué tal, nos llamo al centro de mediación, quiero saber cómo está cumpliendo el acuerdo, todo bien, quieren volver a aclarar algún punto, modificar otro. O sea, el conflicto es parte de la vida, va evolucionando, la solución también se va adaptando a la vida de las personas, por lo tanto, brindarle esa posibilidad en el seguimiento también es una forma de atender y de ayudar a la mediación en sí. Bien, respecto ahora de lo que son las herramientas de la mediación con perspectiva de género. Para un trabajo de tesis yo hice una investigación respecto de cómo podemos visualizar, así como hablamos recién del proceso, cómo podemos utilizar las herramientas que conocemos de la comunicación dentro de lo que es la mediación, como la escucha activa, el parafraseo, la empatía, el mensaje yo, pensamiento lateral, preguntas, sobre todo preguntas. Después, otra herramienta como ser la tormenta de ideas, y unas nuevas herramientas que me parecieron a mí interesantes para incluir, como el uso del manejo de emociones, la inteligencia emocional, y desde la psicología positiva también cómo nos pueden visualizar algunos aspectos a tener en cuenta. Dentro de todas esas herramientas, por una cuestión de tiempo, yo voy a compartir con ustedes algunas nada más. Si ustedes quieren, me escriben a mi mail o me buscan por Instagram, doctora Orce, abogada mediadora, me piden y yo les puedo facilitar algo de material en ese sentido. Pero ahora quiero compartir las que considero yo más básicas y principales para poder visualizar dentro de lo que es herramienta de mediación con perspectiva de género. Una es la escucha activa, que empezamos al principio cuando yo les dije, cuando viene la persona en la reunión de premediación. La escucha activa, cuando realizo escucha activa desde una perspectiva de género, tengo que tener especial atención en cómo se van presentando temas de roles, de estereotipos, de mandatos sociales, muchas veces de tendencia patriarcalista, en el relato de las personas, ¿no? Cómo se reproducen a través de ciertas prácticas, ciertas desigualdades,
muchas veces se normalizan ciertos maltratos, y el mediador que tiene una formación en género las puede visualizar. Las puede visualizar algunas cuestiones machistas también. Bueno, en definitiva, son estas cuestiones que se pueden presentar de roles y estereotipos. Bien, yo escuché, pude visualizar, la pude identificar. Ahora como mediador, ¿qué puedo hacer? Porque recordemos que nosotros como mediadores no podemos generar ningún tipo de intervención fuera de nuestro rol. Entonces, ¿cómo yo trabajo estas cuestiones dentro de la mediación, una vez identificado? Voy a tratar, por ejemplo, en la mediación, en la reunión privada, de trabajar con preguntas poderosas, con preguntas para tratar también, utilizando, como yo les dije, las técnicas de agente de la realidad, mover a la persona a poder concientizar y que ella misma se dé cuenta de ciertas cuestiones, siempre respetando, como les decía, los procesos individuales, porque como yo les decía, por más que yo me dé cuenta de ciertas cosas, tengo que respetar el proceso individual de cada uno porque es su conflicto. Yo lo que puedo hacer es moverlos a la reflexión, buscar a ver qué traten de identificar. Y hasta ahí. Porque tengo mi deber de neutralidad y de imparcialidad. Vamos a tratar de abordar estas cuestiones apuntando a replantear estas situaciones con estas herramientas como la escucha activa, el parafraseo, tratar de que se tome conciencia de algunas situaciones, pero siempre desde ese punto de vista de buscar el equilibrio entre las partes. Dentro de lo que es la herramienta del parafraseo, una de las cuestiones que tiene el parafraseo es tratar de neutralizar el lenguaje ofensivo. Y a veces suelen aparecer este lenguaje con ciertas descalificaciones, ciertas cuestiones denigrantes hacia el otro, y que en el parafraseo nosotros lo sacamos, lo tenemos que sacar. Esa es una forma también de abordaje desde el parafraseo, ¿no? Buscar que estos discursos que a veces dejan sueltas estelas de interpretaciones erróneas, que lo que hacen es buscar provocar al otro. Ahí es uno de los elementos que yo les dije de tratar de recordar las reglas de la mediación para poder hacer más armónica esa reunión. Muchas de estas provocaciones se refieren a cuestiones de género como micromachismos, como el chiste que se dan tanto machista como también puede hacerse también las mujeres, pero más que nada es de ese lado. Y tener en cuenta que hay palabras que pueden herir sin dejar huellas. Hay palabras que a veces golpean mucho más que, que un golpe físico y que la otra persona sabe cómo le afecta al otro. Entonces, ante estas cuestiones, es importante tratar de poner ahí, con el parafraseo, un discurso más pacificador, ¿no es cierto? Y sobre todo, como les decía, recordar en ese momento que no son aceptables cuestiones o palabras que sean denigrantes o descalificatorias. Una herramienta fundamental para los mediadores son las preguntas, porque salvo que seamos videntes y sepamos qué piensa el otro, que no creo que haga mucho, necesitamos indagar, necesitamos preguntar, necesitamos meternos dentro del problema para ver cuáles son los verdaderos intereses y de allí poder plantear una solución efectiva. Y para eso la herramienta, como les decía, fundamental es la pregunta. Las preguntas que utilizamos son las preguntas abiertas que me permiten tener información, las cerradas que me permiten confirmar si realmente entendí bien esa información que estuve percibiendo o que estuve escuchando, y obviamente las circulares o reflexivas las que me movilizan a la reflexión, me movilizan a ponerme en el lugar del otro y poder entender por qué el otro piensa de esta manera y tratar de acercar un poco más hacia las partes. En las preguntas tengo que tener especial cuidado cuando se tratan de cuestiones de género, porque hay algunas cuestiones que a la otra persona movilizan de tal forma que a veces no me puede contestar o que le cuesta contestarme.
Si yo uno mi escucha activa, mi atención plena a la persona y visualizo que esas preguntas hacen una reacción, porque muchas veces la persona me dice cosas sin hablarme, entonces, como dice Paul Watzlawick, todo comunica, yo estoy atendiendo eso, entonces tengo que visualizar si esa pregunta causó alguna incomodidad, alguna reacción, es algo que yo tengo que indagar quizás de una forma más privada en la reunión privada. No es seguir insistiendo ahí porque si no me va a lograr una incomodidad y me va a lograr que la persona se cierre. Entonces, dentro de las preguntas para ser abordadas con una perspectiva de género, tengo que tener cuidado en qué es lo que estoy preguntando, cómo reacciona la otra persona y si tengo que indagar más profundamente y la persona no puede hablarme porque está el otro presente, tratarlo en otro ámbito más privado, más seguro también para esa persona. Otra herramienta que quiero compartir con ustedes es el mensaje yo desde una mirada de género. La herramienta mensaje yo es utilizado para poder expresar lo que yo necesito o lo que yo siento desde mi persona y no desde el otro, porque generalmente utilizamos el mensaje para el otro tiene la culpa, el otro es el problema, el otro que hizo esto, el otro que hizo aquello, y lo que hace la otra persona cuando escucha que se le está de alguna forma recriminando o atacando, se cierra o directamente se va. Y eso a mí no me sirve dentro de un conflicto. Entonces, es importante aprender a manifestar lo que necesitamos dentro del mensaje yo. Yo necesito esto, o esto me pasa a mí. Cuando hablo desde el mensaje yo, no puede sentirse mal el otro porque estoy hablando de mi persona. No se puede sentir atacado porque estoy hablando de mi persona. Y el mensaje yo me va a determinar esto, ¿no? Que yo pueda hablar sin escalar. Porque como les decía, el otro no se puede sentir afectado porque no lo estoy atacando, estoy hablando de mí. Estoy expresando cómo me afecta el conflicto, estoy expresando qué espero yo del conflicto. Entonces, es importante utilizar esa herramienta. Hay algunas personas que lo pueden hacer solas y otras que necesitan muchas veces de la interacción del abogado que va presente o del mediador como para poder facilitar, porque no es tanto la carga emocional que tienen que a veces les cuesta expresarse. Entonces también es una buena herramienta. Pasando ya a las mediaciones del tipo que más se dan dentro de las cuestiones de género, que podemos visualizar las cuestiones de género, son las mediaciones familiares, en la cual, como les decía, se ofrece una relación más interpersonal, de comunicación efectiva, con ese tercero neutral. Nuestra ley de mediación familiar prejudicial obligatoria, la 1782C, se establecen que las materias que se pueden tratar son mediables dentro de la mediación familiar, están las cuestiones patrimoniales derivadas del estado de familia, alimentos, régimen comunicacional y atribución de la vivienda conyugal. ¿Qué me permite la mediación familiar? Atender cuestiones que tienen que ver con los hijos en común, como les decía, alimentos, régimen comunicacional, cuidados parentales, atribución de vivienda, y todo otro tema que las partes quieran tratar, porque recordemos que estas cuestiones mediables son enunciativas. Siempre lo que tenga que ver con cuestiones familiares y que no estén de alguna forma prohibidas, se pueden tratar en mediación familiar. Por ejemplo, como les decía hoy, con quienes pasan la fiesta, fin de año, cumpleaños, vacaciones y demás. También otras cuestiones de índole familiar son los cuidados que tienen con las personas mayores entre hermanos, por ejemplo, eso también forma parte de las mediaciones familiares. Y lo importante de esto es que si se pueden tratar estos temas, cuanto mayor específicos se puedan tratar, como les decía hoy, se pueden eliminar las incertidumbres de cómo manejarse ante esas situaciones que antes eran comunes, porque vivían en común, y ahora no lo son. Y al no tenerlo claro, al no tener claro estas cuestiones que parecen tan mínimas pero son importantes, generan conflicto entre las partes, generan malentendidos y obviamente se generan tensiones dentro de la familia, porque tenemos que recordar lo siguiente.
Cuando tenemos hijos en común, uno puede separarse, no puede convivir la pareja, pero eso no quita que dejen de ser familia, porque siempre van a tener el vínculo que es el hijo. Entonces, tratar de comprender que quizás la familia cambia, se modifica, evoluciona, porque después pueden formar otras familias ensambladas y demás. Eso, la familia en sí como sinónimo, sigue estando porque está el vínculo con los hijos. Quizás, como les decía, la pareja ya no conviva más, no tenga puntos en común, pero hay que tratar de conservar esa convivencia por el bien de los hijos y entender que la familia cambia, pero siempre van a ser nuestros hijos. Entonces, tenerlo en cuenta, eso es importante. Otra cuestión dentro de lo que es mediación es evaluarse constantemente el mediador, tener en cuenta sus visiones, sus ideologías, hacer una evaluación después de cada mediación para ver qué cuestiones quizás manejé o no manejé bien, porque los mediadores somos seres humanos, nos podemos equivocar también, pero eso que nos sirva para ir mejorando nuestro servicio. Por eso también es importante, a veces se dan encuestas a los mediandos cuando termina para ver cómo visualizaron la mediación, si les sirvió, si no les sirvió, si se sintieron bien atendidos y demás. Eso nos brinda una información muy importante. Y para ir terminando, dentro de los roles de género que vemos en mediación, podemos decir que de las investigaciones que se fueron realizando en cuanto a lo que es mediación dentro del rol de mujer y de varón, vemos que a ambos les importa muchísimo aquellas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones económicas, a ambos les resulta importante ese punto. El hecho también de el cuidado, a veces si el varón no estuvo muy acostumbrado a encargarse del cuidado, cuesta un poco eso, pero hoy en día los varones en sí, en general, están mucho más interesados en el tema de la crianza, se involucran en el cuidado de sus hijos en su mayoría, así que un punto para poder destacar. Suele a veces también ser como cuestión ahí de tirantez el hecho de con quién queda, y eso es todavía algo que no podemos evolucionar en algunas cuestiones como ser tema de tensión, a quién se va a encargar del cuidado parental en ese sentido. Como les decía, hombres y mujeres se muestran interesados en los temas económicos, las mujeres siguen teniendo en cuenta los temas del hogar, del cuidado de los hijos. Sí hay una evolución en cuanto a considerar el cuidado y el desarrollo personal de la mujer, que me parece muy interesante, sobre todo en las nuevas generaciones, el hecho del manejo del tiempo para que pueda tener ella para su desarrollo personal. Otra cuestión es, se sigue manteniendo en cabeza de la mujer principalmente el rol de cuidado. Se ve que a veces la mujer le cuesta un poco soltar ese rol de cuidado a favor del varón, o sea, como que todavía a la mujer le cuesta delegar en el varón ese cuidado parental, es bastante para trabajar ese tema. ¿Qué más? Vemos también en cuanto al rol femenino de la sensibilidad y el rol masculino de la instrumentalidad. Al hombre todavía le cuesta un poco expresar sus emociones por todo eso que estuvimos viendo de los estereotipos y de los roles, pero las nuevas generaciones se abren un poco más a poder expresar sus sentimientos, lo que le considera, cómo le afecta ese conflicto. No así las generaciones de adultos más grandes que todavía siguen con cierto tipo de pensamiento un poco patriarcalista y que se mantienen firmes, se mantienen duros y no suelen expresar la emocionalidad, no suelen con tanta libertad como las nuevas generaciones. Otra cuestión es el rol de proveedor, que antes era exclusivamente por parte del varón. Hoy en día el rol de proveedor es tanto del hombre como de la mujer.
se ve un poco, no digo coartado, pero sino limitado el rol de proveedor de la mujer muchas veces por tener que dedicarse más tiempo a los roles de cuidado. Así que eso también es un punto que hay que destacar. En las parejas más grandes, el rol de proveedor sigue estando dentro de la idea del varón y el rol de privado doméstico en la mujer. Hoy en día, las generaciones de gente más joven, 40, 30 años, ya tienen muy metido el tema del rol de proveedor de cada uno, de colaboración de cada uno con lo que sean los gastos del niño, del hogar y también, como les decía, es importante destacar que como proveedora la mujer y como que tiene que aparte trabajar y aparte también quizás seguir una carrera profesional, valora mucho el tiempo que le pueda llegar a tener dentro de lo que son los cuidados parentales. Bueno, en definitiva es menos un poco lo que les quise compartir a ustedes respecto de lo que es la mediación, el proceso, cómo podemos visualizar la mediación y la perspectiva de género, cómo trabajar las herramientas. Y sigo defendiendo y difundiendo el hecho de lo importante que es capacitarnos y formarnos en perspectiva de género, porque como les decía, si yo estoy formada, si yo estoy concientizada de estas cuestiones dentro de una mediación, sea familiar, sea comunitaria, sea penal, sea de lo que sea, yo voy a poder identificarla de una mejor manera y voy a poder colaborar a llegar a acuerdos más efectivos. Muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Perfecto, Patricia. Excelente, excelente la capacitación. Bueno, había, por lo menos de mi parte, había varias preguntas en el chat. O no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo. Los escuchamos. Está Patricia para sacarnos todas las dudas. O si no, vamos viendo algunas si querés. Vamos leyendo acá. en el chat. Sí. Dale. Un minuto. Te escucho. Dice Walter Alegre, según su visión, la identidad se construye en base a las relaciones con otras personas. ¿Esos mandatos son construcciones psicológicas? Esos mandatos son construcciones culturales, cuestiones que tienen que ver mucho con el contexto, en la parte histórica también en la cual estamos viviendo, porque nuestra identidad se basa por las creencias y por las crianzas que hemos tenido. Por ejemplo, yo fui criada con cierto todavía resabio patriarcalista que me ha costado conciliar y que me ha costado visualizar. Sin embargo, mis hijos tienen otro tipo de concepto y tienen otra defensa y construcción de su identidad. Entonces, esas construcciones, para respuesta de Walter, son más que nada construcciones que se dan desde lo que vamos aprendiendo del contexto social dentro de un determinado lugar, dentro de un determinado tiempo histórico, que van formando parte de uno mismo. Claro, sí se entiende. Sí, sí. Enzo Sosa dice, más que una pregunta, parece su punto de vista. La mediación como espacio de encuentro en el desencuentro reúne diversas personas y creencias. Las creencias son certezas internas que fuimos construyendo desde la infancia y que nos pasan desapercibidas. La incorporación de la perspectiva de género debe llevar a reconocer y repensar las creencias vinculadas a los géneros, los roles y los estereotipos. Perfecto. Así es. Bueno, que era la idea que vos habías comentado. Sí, tal cual como dice Enzo, ponemos en contradicción también perspectivas, creencias que fuimos tomando de otras épocas. Es como que tenemos que desprogramarnos en ciertas ideas para poder programarnos en ideas mucho más abiertas, inclusivas, que nos permitan llegar a un derecho, a poder ejercer nuestros derechos de una forma más pacífica, ¿no es cierto? Pero eso significa como un reaprendizaje.
Por eso, como insisto, es tan importante formarse en perspectiva de género para poder identificar estas cuestiones. Perfecto, sí. Bueno, perdimos la imagen ahí. Ahí te Ahí tenemos. está, ahí Continúa estoy. Enzo Sosa, replanteando, según sus dichos, los mediadores y mediadoras desde la perspectiva de género, vale preguntarse, ¿qué implica cuando se dice en una mediación la señora no trabaja? ¿A qué trabajo se está refiriendo? ¿Se considera solo el trabajo productivo sin considerar el reproductivo, privado y de puertas adentro? Bien. Esto podemos visualizar, este tipo de expresiones, la señora no trabaja, es una expresión que yo suelo ver, lo voy a hablar desde mi campo experiencial, desde mi campo de mediadora. Lo suelo ver en cierto grupo etario, ¿no? Un grupo etario más grande, en la cual no se tiene en cuenta, como habíamos dicho hoy, el trabajo doméstico como un trabajo no remunerado. Hoy en día sí, nuestra normativa entiende que el trabajo que se hace en la casa es un trabajo que hay que tener en cuenta. Hay muchos fallos que establecen que ese trabajo que realiza la mujer, que tiene muchas horas, que tiene mucho también desgaste, es un trabajo que tiene que ser tenido en cuenta, sobre todo en el momento de las compensaciones. Esos son tipo de expresiones que hay que aclararlas, ¿no? Es decir, ¿qué considera usted cuando dice no trabaja? Habría que empezar a aclarar con una forma obviamente cordial y siempre tratando de aclarar estas cuestiones, porque son, digamos, expresiones que tienen una finalidad, ¿no? Tiene una finalidad quizás de disminuir la figura del otro, y entonces se largan de esta forma. Esta pregunta, ¿a qué trabajo se está refiriendo? Si es un trabajo en el hogar, también es un trabajo que hay que tener en cuenta, y que seguramente si vienen con otro abogado, es el mismo letrado le va a informar que son cuestiones que se tienen hoy en día en cuenta, porque fíjese también que el mediador tiene que estar de alguna forma limitado a poder asesorar, pero sí puede utilizar las preguntas como herramienta para concientizar. ¿Se entiende? No Perfecto. sé, eso sí se entendió. A Continúa ver qué dice. eso. Desde esta breve Bien. capacitación logro analizar la perspectiva de género como elemento relevante a tener en cuenta en el espacio de mediación. La transformación creativa de los conflictos desde lo colaborativo implica un cierto cambio de paradigma social basado en la búsqueda de nuevos caminos que nos llevan a construir cercanías y acuerdos con una mirada que supere estereotipos de género. Es responsabilidad de quienes median el uso de las técnicas necesarias para que las personas estén en pie de igualdad frente al procedimiento y de esa manera lograr procesos de paz más inclusivos y eficaces. Perfecto, sí Totalmente de acuerdo entiendo, en eso. dice. ¿Eh? Sí entiendo, doctora, dice al final Enzo. Se entendió Bien, perfecto. totalmente de acuerdo a eso. El mediador presta un servicio a las personas a las cuales tiene enfrente, ¿no? Al servicio como facilitador del diálogo. Y cuanto mayor esté formado, mucho considero yo, mucho mejor va a ser el servicio que pueda prestar, porque va a tener nuevas herramientas para poder concientizar y para poder trabajar estas cuestiones. Hay veces que como mediadores nos podemos formar en mediación con perspectiva de género. Pero aún así, si como mediadores, por un lado, tenemos nuestra formación de mediadores, y por otro lado, buscamos una formación, como por ejemplo establece la ley Micaela, en perspectiva de género, eso es una herramienta importante para tener en cuenta en el servicio que le estamos dando a los mediandos. Así que sí, es tal cual, es una cuestión de responsabilidad también por parte del mediador de tratar de formarse en estos temas. Bueno, en el chat terminaron las preguntas. A mí me quedó una duda. Muy Sí, brevemente, exactamente qué es el mensaje yo, que no me quedó muy claro. bien. Cuando hago un ejemplo así, un poco burdo, pero cuando yo me quejo, cuando yo tengo un conflicto, por ejemplo, a ver, con mi hijo, ¿sí? Le digo, vos sos un desorganizado, o vos no tenés limpia tu pieza, dejás todo tirado, tengo que venir yo todos los días a recoger, no soy tu sirvienta. Estoy haciendo la formulación del problema
desde el otro, o sea, vos sos el problema, vos sos el culpable de todo. Y no estoy expresando lo que yo realmente necesito. Si yo utilizo el mensaje yo, cambio ese discurso y voy hacia lo que yo necesito, a lo que yo pienso, de tal forma que el otro no se sienta atacado. Porque imagínate, si yo le digo al adolescente, sos un desorganizado, me dejas todo tirado, crees que yo soy tu sirvienta, el otro, al sentirse atacado, tiene dos cuestiones. O se cierra, se evade, se puede ir como se puede ir en forma también emocional. Me mira y se fue, está pensando en otra cosa, no me contesta nada. Eso no me soluciona el conflicto. O si no, se siente atacado y reacciona de esa forma violenta. Ninguna de las dos formas me soluciona el conflicto. Ahora bien, utilizando el mensaje yo, que es una de las herramientas cuales yo me puedo entrenar, digo de la siguiente forma. Hijo, necesito que organices mejor tu pieza. Ayúdame todos los días, trae las cosas para que yo pueda o las pueda limpiar, las pueda organizar. Necesito que esté más limpio. Ayúdame en esto. De ahí yo estoy expresando, como yo me siento, estoy expresando lo que yo necesito del otro, y el otro no se puede sentir atacado por lo que yo le estoy diciendo, porque estoy hablando de mí. No estoy hablando de él, estoy hablando de mí en relación a él. Pero explicito lo que necesito, me ahorro una cantidad de tiempo. Y es algo que tenemos que, como les decía hoy, reprogramarnos o tratar de aprender esas nuevas habilidades para evitar o prevenir el conflicto de alguna forma con cuestiones que ya lo venimos trayendo ya desde años, desde crianza y demás. Porque eso es lo que nosotros a veces escuchamos de nuestras madres. Entonces lo hacemos, lo volvemos a repetir con nuestros hijos, con nuestros familiares. El mensaje yo se puede utilizar no solo dentro del ámbito familiar, sino se puede utilizar en todos los ámbitos. Significa expresar de una forma clara cómo yo me siento ante la situación y qué es lo que necesito para poder resolverla. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Si alguien quiere formular alguna de los que están conectados. Bueno, parece que no. Bueno, perfecta, excelente, excelente. Los conceptos, toda la capacitación. Un placer realmente tener personas que se extiendan tanto, se explayen tanto en los conceptos y que les interese aportar a todos los que estamos conectados de este lado, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias, Patricia, a todos los que se conectaron, a todos y todas. Y bueno, nos estamos viendo virtualmente en la próxima capacitación. Ahí felicitaciones, doctora Orce, dice Nelson Viera. Yo preparé un dicen. PowerPoint Sí, que después vamos a compartir. Queda la grabación también de esto. Quedo atenta por si surge alguna pregunta a través de mi mail, doctora.orce@gmail.com. Si querés anotarlo en el chat, si querés anotarlo, entonces toman nota. De todas formas, la clase grabada va a quedar en nuestro canal de YouTube del Instituto de Género, se va a subir ahí. Así buenísimo. Quedo atenta a cualquier duda que surja. Y desde ya muchas gracias a ustedes por compartir este momento, por interesarse de lo que es mediación con perspectiva de género. Y bueno, queda atenta a todo. Perfecto. Jessica, ¿tenías alguna? Muy bien. Apenas se escucha, Jessica. Bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas por conectarse y nos estamos viendo virtualmente en la siguiente capacitación o presencial, en forma presencial, en el Consejo de la Abogacía. Gracias. Buenas noches, gracias a todas. Un abrazo.